Bueno, regresamos con ustedes. En este día les habíamos prometido a un invitado de mucha importancia y un gran amigo que me alegra mucho que esté desempeñando funciones. Ricardo Fortuna, él es el director de comunicaciones y vocero del Ministerio de Interior y Policía. Ya usted sabe que vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con su vida, con su estabilidad, con su situación personal, familiar y social, la seguridad. Con él vamos a llegar. Le agradezco mucho, Ricardo. Buenos días. Muy buenos días, señor Matos. Tiempo sin verlo, placer para mí. Pero para mí es un honor. Un honor. Pero de manera pública debo pedir sus dispensas porque la semana pasada debía estar por aquí, pero no se pudo, pero finalmente aquí estamos, prestos a compartir. No, eso pasa. Pero antes de comenzar con Ricardo, yo quiero agradecerle aquí a nuestro patrón, al dueño del canal, Juan Daguarre, Johnny Daguarre, uno de los hombres más espléndidos que tiene la televisión dominicana, que nos envía ese presente de Navidad como productor aquí, como amigo, Johnny, y como contertulio, además como colega, que somos cantantes los dos. Johnny y yo somos cantantes, por si acaso usted no lo cree. Sí, así es. Así es que, Johnny, que Dios la pase bien y gracias por este presente. Ricardo, ¿cómo está? ¿Qué es lo que está haciendo el Ministerio de Interior y Policía, que ha venido como siendo atacado en los últimos días por este brote de inseguridad ciudadana, de delincuencia que se ha presentado? Hablemos de eso. Bueno, usted sabe que cuando se siembra, la cizaña no deja el espacio vacío. No. Siempre trata de mancillar, de dañar cualquier semilla útil, y en el tema de la seguridad ciudadana no es la excepción. Seguro. Cuando se trabaja con un programa que a veces choca, en la mayoría de los casos, con intereses que son puntuales, que han estado adocenados, por ejemplo en el caso de la Policía Nacional como tal, todos sabemos que ha sido un despilfarro de dinero como institución a través de muchas décadas. Tú no tenías números claros con el tema de la auditoría de la Policía Nacional. Nadie podía saber qué se gastaba, por ejemplo, en el tema de la movilidad, en el tema de los uniformes, muchísimas cosas que por ahí se manejaban, que obviamente te van a generar desafección con gente que hizo negocio de eso. Cuando tiene que enfrentarlo, cuando Exacto. tiene que ponerlo Entonces, en blanco y negro. Es bueno que la gente, y la pregunta es útil, la gente entienda que muchas de esas cosas que nosotros hemos visto a lo largo de este año obedecen a esa razón fundamental, porque como hablábamos fuera del aire, por ejemplo, hay instituciones que no te generan esa dinámica comercial, como por ejemplo es el caso de tú tener una institución como la Policía Nacional con 38.000 miembros, comprando uniformes, comprando comida, cambiando vehículos. Y con esa libertad, con esa licencia para gastar. Con esa licencia que para tuvo gastar. A través de la historia, porque no es... Siempre eso ha sido así. a nosotros. Ustedes han venido como a frenar, como a cambiar, y eso no es fácil. Bueno, Licho, a tratar de hacer que sea útil la policía que tú pagas, la que yo pago, y que nos brinde el servicio que nosotros entendemos como sociedad merecemos. Y lo que ha venido haciendo el Ministerio de Interior y Policía, con el ministro a la cabeza, Chu Vázquez, es tratar de adecentar una institución para ponerla al servicio de la sociedad y que finalmente tengan dignificación salarial, temas de movilidad, temas de tecnología, el seguro del raso, del miembro más bajo en el tema de lo que es el rango de esa estructura policial, es el seguro que tiene el ministro de la policía, el director de la policía. Eso es un logro. O sea, tienen la misma cobertura. Tienen la misma cobertura. El salario es el doble de lo que se ganaba antes. El tema de que las universidades puedan tener 53 universidades, tienen facilidades, becas completas para el policía, sus hijos, sus esposas y familiares directos. 53 universidades tienen becas abiertas. Abiertas. Para los hijos de los policías. 53 universidades de las que son las premium del Estado, bueno, que están ahí encabezándolas. Estamos hablando de todas las universidades prácticamente. Entonces, yo pienso que eso como logro del Estado, vamos a sacarnos nosotros de esta gestión, como logro del Estado, se queda. Es decir,
Por eso es que se habla de transformación. Entonces, si tú tienes eso en la mano, obviamente tú tuviste que desterrar muchísimos intereses. La gente, los policías, Licho, los policías pagaban para que le dieran sus vacaciones. Oye, ¿cómo es? Los policías pagaban para que le dieran sus vacaciones. Las vacaciones que le corresponden por... Sí, los policías tenían que pagar para tenían que pagar. Y eso lo dijo el propio director de Recursos Humanos en una actividad. ¿Se la pagaban a quién? Usted sabe a quién manejaba ese tema. A quien manejaba ese tema. Los policías tenían que pagar para que le dieran sus vacaciones que le tocaban. O tú renunciabas, porque te lo decían, no, pero tú sabes lo que tú tienes que hacer, renuncia. Pero entonces tú renunciabas, pero para tú obtener esa liquidación que te tocaba, ¿verdad? Sí. Tú tenías que pagar también. Entonces era una suerte de madeja que no era lo que te iba a brindar. Y a eso se agrega que para tú estar en un puesto... Tenía que pagar. Tenía que pagar también. Bueno, no lo digo yo en este escenario, lo ha repetido el propio comisionado de la policía en el tema de que para tú ser director regional de lo que son regiones importantes, ¿verdad? Como jefe, tú tenías que pagar millones de pesos. Entonces, en la Policía Nacional, por suerte, la mayoría de esos miembros son altamente honrados. Porque por eso lo tenemos en la calle, por eso, si no hubiésemos tenido un tema bastante serio. Sí, porque al que le tienen que cobrar por sus vacaciones no es un delincuente, no es un delincuente, él es una víctima. Es una víctima. O sea, la mayoría de los policías de bajo rango son víctimas o eran víctimas de esa oficialidad o de un grupo reducido de la oficialidad. De un grupo de un grupo reducido. Pero era cíclico. Porque no era solo en un solo jefe, sino que era cada jefe tenía su grupo. Y por eso ponía uno en recursos humanos, ponía uno en la operatividad, ponía uno en las regionales. Y con honrosas excepciones, nosotros hemos visto... O sea que los jefes también estaban vinculados a eso, según ustedes. Vamos a decir que o por omisión o por negligencia. Lo permitían. Sí, vamos a decir que sí, por un tema de para no te poner hacer quizá una acusación irresponsable, pero cuando tú omites o eres negligente con una situación que tú sabes muy bien que está pasando, tú eres cómplice de. Hay quizás algunos casos que podamos decir que tiene algún nivel de responsabilidad directa. Yo no tengo los elementos necesarios para juzgar esa parte. Ahora bien, si llegamos a esta parte de lo que es el transitar de este Estado democrático, estamos hablando de transformación de la Policía Nacional, quiere decir que hay mucha culpabilidad en lo anterior. Porque el tema de la transformación no empezó la descomposición de la policía empezó hace 2 años, no. No, hace todos los años. ¿Verdad? Todos los años. Entonces, lo único que tú puedes destacar, y eso es lo útil de la transformación, y te habla de la necesidad que teníamos de hacer esta profunda transformación de la policía, y lo que voy a decir no lo digo yo, lo dice por ejemplo Cándido Mercedes, que es una figura que todo el mundo le confiere el peso específico que tiene. Sí. Nada que ver con temas de interés político. Al que se tiene que comer vivo en política se lo come. Y Cándido Mercedes hace 8 o 10 días en el seminario que fue el anfitrión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lo dijo bien claro, y lo digo a propósito del tema de la transformación que asumió este gobierno, liderada por lo que es el tema de Luis Abinader como compromiso de... Vamos a sacar la política no porque lo diga yo ahora, lo dice Cándido Mercedes. Hasta ahora, el presidente que ha mostrado interés real, no de la boca para afuera, porque el que pone el dinero en la mesa es el que quiere que las cosas se hagan. Sí. El que te dice a ti, no, vamos a hacerlo, pero son tantos. No, lo vamos a hacer, no se preocupe, pero no pone el dinero en la mesa, eso es mareo. Me decía, yo estaba en San Francisco antes de anoche y me decía una señora, elevando eso de Luis Abinader, me dice, yo no voté por Luis, lo acabé en la campaña y todo, pero ahora me arrepiento y voy a votar por él. Oye, ¿por qué? Dice, porque resulta que él no es un ladrón, él es multimillonario, él es rico, él no necesita robar. Y todos los otros presidentes han querido robar. Y nada más hablan mentiras y él ha venido a dar la cara, todo eso. Y esa señora, pero me dijo que lo acabó en la campaña. Y yo trabajé contra él. Lo que pasa es que los hechos hablan por ti. Sí. Entonces, en el caso, por ejemplo, puntual del Ministerio de Interior y Policía, que al igual que el propio presidente, el ministro ha asumido lo que él entiende esa responsabilidad, ha generado enemigos. Seguro, porque enfrentar ese caos, esa situación que da beneficio, genera enemigos. Eso quiere decir, Ricardo, que ustedes prevén que no es casual el brote de violencia y de delincuencia, de atracos, de inseguridad
que se ha presentado en los últimos días, que se presentó, aunque ahora creo que ha bajado, han matado como 30, pero ha bajado. Mira, convergen muchos factores y de hecho el propio seminario, que siempre es útil escuchar experiencias distintas a la tuya para tú hacer esa parametrización cierta de ver cuál es mi escenario que yo tengo como país, ver lo que pasa en otros sitios con culturas parecidas. Entonces, sí, el tema del COVID, el post-COVID, ese nos dejó una lección aprendida de que hay un cambio conductual. Ese cambio conductual, de hecho, te altera lo que ese es el tema de la convivencia. Nosotros vemos, por ejemplo, el lamentable accidente que pasó con el joven que perdió la vida con el tema del 27 de febrero, con un enajenado, un indigente. Es un caso que alarma. El agente de la DGC que asesina a su ex mujer, a la mamá. Ya eso se escapa. Son casos horripilantes que escapan a lo que es esa matriz de seguridad ciudadana, porque eso entra dentro de la convivencia. Pero de 10 casos que tengan que ver con esos ribetes tan alarmantes, que tengan que ver con homicidios y todo eso, 6 son de convivencia, Licho. 6 son de convivencia. De cada 3, 2 son de convivencia en temas de homicidio. Entonces tú dices por ahí, bueno, hay un tema. No es de delincuencia, es de convivencia. Explíquele eso a la población. Bueno, hay una convivencia, esa cultura de convivencia se socavó en el tema de lo que es esta pandemia, se aceleró, nos encontró, desnudó muchas realidades y hemos visto lo que anteriormente quizás con algunas particularidades veíamos en décadas anteriores, ahora lo vemos repetidas. Okay. El número de suicidios ha aumentado bastante. Sí. Casi a 1 por día, Sí, el COVID como que transformó las estadísticas. Entonces, y las va a seguir transformando. Entonces, en dirección a esa pregunta que acertadamente me haces, sí, tú le tienes eso como sumatoria, el tema de la convivencia, le tienes eso, el tema de que la informalidad no encontró espacio después del COVID porque hubo reducciones puntuales en términos de empleomanía. Recuérdate que uno de los logros más resaltables de esta gestión ha sido volver a tener el número de empleo, quizás superándolo. Pero tú no le das respuesta a una sociedad completa. Hay gente que perdió su empleo. Seguro. Entonces, yo vengo... Y las expectativas son distintas. Y hay una gran parte de la población en este tema de la juventud que... fue captada por la delincuencia. Sí. Recordemos que cuando nosotros tuvimos un bono demográfico del 2000 al 2030, que como Estado, y yo se lo reitero mucho a la gente, no gobierno, como Estado teníamos que hacer la tarea de insertar a esos jóvenes en áreas productivas para que ese aparato de la economía se viese fortalecido. Nosotros no hicimos esa tarea. Nosotros estamos pagando una deuda acumulada que el COVID nos desnudó como Estado y evidenció muchísimas falencias que hoy tenemos, y la seguridad ciudadana no es capaz de ello. Ricardo, hay muchos casos que la gente ve en la calle y tiene eso como pensamiento. En muchos eventos, tradicionalmente, no es en este brote ahora, pero en muchos eventos se veía y se ha visto miembros de los cuerpos de seguridad involucrados en la acción delictiva, sea colectiva o personalizada, pero casi nunca los organismos hacen nada. Una vez hacían un simulacro, un circo, le mochaban la manga de una camisa, una forma denigrante, pero seguían como protegiendo y seguían aconteciendo esos crímenes. La gente cree que ahí hay muchos policías que están comprometidos y que ya tienen como conducta, como costumbre, participar en eso. ¿Qué está haciendo el plan de reforma con ese tipo de cosas? Y el plan de reforma que te incluye... Es un punto, es puntual, pero puntual, yo quiero... Puntual, que te incluye el concepto de transformación, porque tú tienes que transformar. Y a veces llega el punto, Licho y nuestra audiencia, que ya reformar no basta, tú tienes que transformar. Y transformar implica insertar nuevos miembros, porque hay, tal como usted dice, hay una cultura que ya tomó cuerpo dentro de esa institución que tú va a ser difícil revertirla.
porque es una cultura productiva. Correcto. No es, por ejemplo, la cultura de huelga no es productiva. Tú la puedes revertir puntualmente cumpliendo lo que es la demanda de la huelga. Pero en el tema, por ejemplo, de una institución así, con esa presencia nacional y con esos niveles por decirlo así, de discrecionalidad que ha tenido siempre las jefaturas regionales, la propia dirección de la policía, es difícil tú revertir esa cultura. Entonces tú lo que tienes es necesariamente ir haciendo entre el esfuerzo por revertir y el esfuerzo de insertar nuevos miembros. Nosotros este año, el presidente Abinader encabezó la inauguración en Atillo, hace alrededor de un mes y medio, de 901 nuevos miembros, en una cultura distinta a lo que ha sido lo anterior. Por eso te hablamos que este es un esfuerzo serio en el tema de la transformación. Y que decía, y vuelvo ahí retomo, el amigo Cándido Mercedes, que hasta la fecha ningún presidente, como el actual, ha mostrado disposición real en el tema de la seguridad ciudadana. No lo dijo un político, no lo dijo alguien del partido, no, lo dice alguien un estudioso de lo estudioso. Y que cuando tú mides, tú dices, bueno, es que realmente parte del presupuesto y todo el esfuerzo que se vienen haciendo con el tema de la policía, incluyendo esa graduación de 900, que empezaron... Pero son muchos 900 que hay que graduar. Pero nos faltan 5,000 más. Ah. Nos faltan 5,000 más. Entonces, esos 900 y tantos que empezaron esa formación hace un año y pico, es el nuevo policía que nosotros estamos apostando a, de proximidad, un policía. Pero nosotros, señores, vimos en lo que era plena pandemia, trancado en la casa, ¿cuál era una de las entretenciones favoritas de los dominicanos? Ver a los policías dándose trompas tirados en el piso con los muchachos de los teteos. Mira, Ricardo. ¿Tú sabes por qué, Licho, pasaba eso? Porque ese policía, que es un empleado público de tercera categoría, y es lo que nosotros venimos tratando de revertir, que es la policía que tenemos, que es el policía bueno, que es mayoría. Salí a la calle, Licho, con 3 meses de preparación. Okay. ¿Tú sabes cuántas balas había disparado como entrenamiento? 1 bala, a veces 2. O sea, no sabían manejar. Él no se sabía defender ni él. Y lo tirábamos a la calle a defenderte a ti, tus bienes y tu familia. ¿Tú crees que teníamos una tarea fácil como Estado? Porque la gente entiende que la policía como que es algo independiente. No, es la policía del Estado Dominicano. Correcto. Mira, Ricardo, yo fui profesor mucho tiempo. Entonces yo le preguntaba hace décadas, le preguntaba a los estudiantes, ¿tú quieres ser policía? Nadie quería ser policía. No. Yo recuerdo que habían aperturas de inscripciones que lo anunciaban por televisión y cosas. Y había veces que se inscribían 5 para estudiar que querían ser, porque no había incentivo. O sea, una parte de la reforma que creo que ustedes deberían incentivar, si no lo están haciendo, es que el policía vea, que el joven vea en el policía una carrera por el cual pueda estabilizar su desarrollo familiar, que pueda conseguir una casa, que tenga un estado de vida de felicidad, que pueda tener un salario que cada día sea ascendente y que tenga yo creo que eso es vital, porque no basta con que graduemos 901, sino que debemos ver que la juventud de hoy quiera ser policía porque quiere contribuir con el bienestar de su comunidad, con la seguridad de su ciudadana, porque es con el bienestar de su familia. ¿Ustedes están haciendo algo en ese sentido? Claro, claro que sí. Y qué bueno, porque nos da el contexto puntual, nos da un contexto perfecto para poder, por ejemplo, terminar lo que te decía con el tema de las universidades y las facilidades que tienen los miembros de la Policía Nacional en el área de lo que es formación. Pero tú también tienes que ver lo que es en el tema del área de ese paquete que sea atractivo para que el joven... Nosotros hemos tenido una cultura, y todo el que nos está viendo lo sabe, Licho, de que nosotros cuando un muchacho nos salía malo lo enganchábamos a la policía. Sí. Era para el que no servía para nada, exacto, era policía. Cuando teníamos un familiar en el interior del país lejano y queríamos que viniera para acá, lo enganchábamos a policía. Seguro. Entonces, nosotros fuimos construyendo esa institución más o menos con ese perfil. Ahora, nosotros tenemos, por eso yo hablo de la importancia de tú saber que es el Estado. Nosotros convenientemente como sociedad, el Estado ha marginado a la Policía Nacional. La ha marginado porque no era un tema que preocupaba hasta ahora sí preocupa.
nosotros no hicimos la tarea con esa política pública de seguridad ciudadana que impactara positivamente, porque cuando tú no tienes seguridad, tú no tienes comercio, tú no tienes inversión extranjera, tú no tienes paz social, tú lo pierdes todo. Nosotros nos tenemos que ver en el espejo de Haití. Para tú entender la importancia de la seguridad ciudadana. Haití, hay muchos países. Porque este es un país que hay que sacarle su copita aparte. Pero totalmente. Señores, Centroamérica tiene 5 o 6 naciones que la gente no puede salir a la calle. Por ejemplo, Jamaica tú tuviste el estado de excepción declarado. En Honduras por igual, el estado de excepción declarado por tema de la delincuencia. ¿Seguro? Entonces, tú tienes aquí en contraposición el turismo con números récord cerrando este año. Yo eso lo comparto con la gente porque cuando tú dices, bueno, me está hablando como político. No, porque tú vas a los números y lo encuentras. No te lleves de lo que yo estoy diciendo, lo que tú acabas de decir. Hazte un recorrido por Centroamérica y dice, déjame ver la situación social y seguridad de esos países. A ver si lo que está diciendo este carajo tiene sentido. Y 7 países están en serias dificultades. Serias dificultades. Estamos hablando de que la media de la región de homicidio es 19.3. La de nosotros es 10.8. Entonces, cuando tú ves eso que tú llamas a la gente como brote de delincuencia, converge el tema de la convivencia, converge el tema de que sí hay una delincuencia, porque los niveles de delincuencia tú siempre lo vas a tener presente, tu deber como Estado es tenerla contenida, y también hay esos intereses pagando canales, pagando programas, pagando comentaristas, pagando analistas, para ir en detrimento de lo que se viene construyendo. Correcto. Entonces, es atractivo hoy que un joven que tenga condiciones mínimas, por ejemplo, de una familia de escasos recursos, aspire a desarrollar una carrera policial. ¿Por qué? Porque el Estado le dijo, ven, tú tienes un salario, el policía hoy, el que menos te gana 21.500 pesos, comenzando su carrera, 21.500. Ya está aplicándose. Sí, está aplicado. Ya en noviembre pasado. El presidente ofreció $500. No, nosotros ya cumplimos con lo que estamos $364 de esos 500 que se ofrecieron. En marzo llegamos a los 500. Entonces, es la media de América Latina del policía de bajo escalafón, ¿eh? Seguro. Es decir, que se ha venido cumpliendo a pesar de todo Ucrania, Rusia, pospandemia y todos esos choques económicos que hemos tenido como nación, porque nosotros somos una nación con una economía dependiente. Muy frágil. Entonces, tú tienes ese paquete atractivo, para ser puntual con la respuesta, que le permite al joven valorar y decir, acá, pero yo tengo una carrera ahí fácil de desarrollar y están demandando personal, el salario que te acabo de mencionar, tienes becas para estudiar, becas 100% para estudiar en la universidad que tú quieras, tienes facilidades con el Banco del Estado. Correcto. Y además de eso, tú tienes un seguro que, como te dije, te va a permitir a ti y a esa familia que tú vas construyendo brindarle esa estabilidad en el tema de ¿Esos son todos los miembros de la policía que lo tienen? Todos los miembros de la policía. Ok. Mire, Ricardo, Cuénteme. Yo como amigo me siento honrado que usted esté en ese rol. Muchas gracias. Beneficio el privilegio que tiene Interior y Policía de tener un vocero, un servidor de su categoría. Muchas gracias. Y le pido a Chu, yo no le puedo, hace mucho que no lo veo, que tenga como 15, Ricardo Fortuna. Ojalá, y hay mucho. Pero sáquenlo, porque todos esos beneficios de la policía son suficientes para que la sociedad, la ciudadanía, entienda que está cambiando la policía. Y está cambiando. Entonces, y no es un discurso, ustedes tienen que salir a decir eso. Yo me siento regocijado y este programa me dice a mí que valió la pena traerlo. O sea que yo le agradezco mucho. Ya no podemos seguir hablando porque aquí hay un señor ahí que quiere que le cierren el programa. Entonces, yo me siento bien. Le agradezco mucho que haya venido. No, muchas gracias. Espero que podamos hacer otro programa. Cuando usted guste, usted sabe que yo soy suyo. Seguro, así es. Gracias, adelante. Ricardo Fortuna. Gracias, hermano. Vocero del Ministerio de Interior y Policía, director de Comunicación Estratégica. ¿De comunicación? De comunicación del Ministerio de Interior y Policía. Un buen programa que hemos hecho y usted lo va a disfrutar en YouTube, en Facebook, usted lo va a seguir. Gracias por su sintonía en el día de hoy y les invitamos mañana que venimos con otro programa más o menos así, importante como el de hoy. Así que gracias y hasta mañana si Dios quiere.